El cuello uterino es el extremo inferior angosto del útero que se conecta a la parte superior de la vagina. Una capa fina de tejido formado por células recubre el cuello uterino. El cáncer de cuello uterino o el cáncer cérvico-uterino puede presentarse cuando las células se vuelven anormales. Las infecciones por un virus denominado VPH o virus del papiloma humano ocasionan la mayoría de los casos de cáncer cérvico-uterino. El VPH puede causar que las células se vuelvan anormales con el tiempo. Una manera de prevenir la infección por el VPH es colocándose la vacuna contra el VPH. También puede prevenir el cáncer cérvico-uterino con pruebas de detección precoz periódicas y estudios complementarios, si es necesario. Las pruebas de detección precoz del cáncer cérvico-uterino pueden incluir las pruebas de Papa Nicolau, las pruebas de VPH o ambas. Las pruebas de Papa Nicolau detectan las células anormales del cuello uterino. Las pruebas de VPH detectan el virus. En ambas pruebas, las células se extraen del cuello uterino de la misma manera y se las analiza en un laboratorio. Las pruebas de detección del cáncer cérvico-uterino se recomiendan a partir de los 21 años. La frecuencia y el tipo de pruebas que debe realizarse dependen de su edad y de sus antecedentes médicos. Toma varios años que se desarrolle el cáncer cérvico-uterino. Por eso, se recomienda realizar pruebas de detección cada 3 o 5 años para la mayoría de las personas. Consulte con su gineco-obstetra para la frecuencia con que debería realizar las pruebas. Los resultados de la prueba de Papa Nicolau muestran si las células cérvico-uterinas son normales o anormales. Hay muchos tipos de cambios celulares que varían de leves a graves. Los resultados de las pruebas de VPH muestran si tiene un tipo de VPH que pueda causar cáncer. Una prueba de VPH positivo significa que tiene una infección por el VPH. Un resultado anormal en una prueba de Papa Nicolau y una prueba de VPH positivo no significan que usted tenga cáncer, pero puede ser una señal de que el cáncer podría presentarse en el futuro y puede que necesite realizarse más pruebas. Los estudios complementarios pueden indicar el tipo de infección por el VPH que tiene o la severidad de los cambios celulares. En la mayoría de las personas, el sistema inmunitario elimina el VPH del cuerpo antes de que cause una enfermedad. Las células cérvico-uterinas vuelven a la normalidad. En otros casos, puede que se necesiten tratamientos para eliminar las células anormales. Hay muchas maneras de eliminar las células. Algunos métodos incluyen el REQA, procedimiento de resección electroquirúrgica con asa, que utiliza un asa de alambre delgado y energía eléctrica para eliminar las células anormales. La conización, que elimina una cuña de tejido en forma de cono del cuello uterino que tiene células anormales. La crioterapia, que destruye las células anormales congelándolas. Recibir resultados anormales puede ser alarmante, pero no debe tener miedo. Las pruebas simples y los tratamientos en el consultorio pueden mantenerla sana. Hable con su gineco-obstetra si tiene alguna pregunta. Y recuerde, las pruebas de detección precoz y los estudios complementarios forman parte de la atención médica de rutina.